Hay personas que no están quebradas por falta de talento, sino porque cada vez que el dinero se acerca, algo dentro de ellas se asusta. Quieren avanzar, pero se sabotean. Quieren cobrar mejor, pero sienten culpa. Quieren estabilidad, pero evitan mirar sus cuentas. Y eso no es flojera, ni mala suerte, ni fracaso personal. Es una memoria interna dirigiendo tus decisiones. En este video vas a descubrir el archivo mental donde guardaste tu miedo al dinero. ¿Y por qué, hasta que no lo abras, seguirás repitiendo la misma escasez con otro nombre? La primera vez que el dinero te dio vergüenza, no era dinero. Era una cara seria en la mesa, una puerta cerrándose duro, una cuenta doblada en 4, una discusión que bajaba la voz cuando tú entrabas, una madre diciendo «eso no alcanza», un padre sacando monedas del bolsillo con rabia, una casa entera respirando como si vivir costara demasiado. Y ahí, sin que nadie te pidiera permiso, algo en ti archivó una conclusión sucia. Tener necesidades es peligroso, pedir es molestar, querer más es provocar problemas, mirar números es mirar una amenaza, y si el dinero aparece, también aparece la tensión. Nadie se sentó contigo a explicarte esa ley invisible. Nadie te dijo, desde hoy vas a confundir estabilidad con culpa. Nadie te entregó un manual para que aprendieras a sabotearte con elegancia, pero el cuerpo lo aprendió igual. Lo aprendió cuando vio a los adultos amar y sufrir por la misma cosa. Lo aprendió cuando notó que una factura podía cambiar el clima de una casa más rápido que una tormenta. Lo aprendió cuando entendió que la falta no solo vaciaba bolsillos, también endurecía voces, apagaba miradas, ponía a la gente a defenderse incluso de quienes amaba. Y luego pasan los años, la persona crece, trabaja, cobra, compra, se endeuda, ahorra un poco, pierde otro poco, se promete cambiar, se culpa por no cambiar, y cree que está tomando decisiones financieras cuando en realidad está obedeciendo un archivo viejo que nunca fue revisado. Ese archivo no siempre grita, casi siempre actúa en silencio, como un empleado antiguo que conoce todos los pasillos de la oficina y mueve documentos sin que el dueño se dé cuenta. Está ahí cuando abres la aplicación del banco y sientes un golpe seco en el pecho antes de ver el saldo. Está ahí cuando te llega una oportunidad y tu primer impulso no es calcular, sino desconfiar. Está ahí cuando alguien te ofrece pagarte mejor y una parte de ti se siente expuesta, como si aceptar más fuera traicionar una versión humilde, castigada o familiar de ti mismo. Está ahí cuando cobras y de inmediato aparece una ansiedad rara, como si el dinero en tu cuenta quemara, como si tuvieras que gastarlo, prestarlo, esconderlo o convertirlo rápido en algo que no te obligue a sentirte responsable. Hay personas que no le tienen miedo a la pobreza como idea, le tienen miedo a la sensación de sostener su propia vida con claridad, porque mientras todo está mal, pueden culpar al desorden, a la mala racha, al país, al jefe, a la familia, a la crisis, al destino, a cualquier nombre que alivie por un momento la carga de mirarse de frente. Pero cuando empieza a entrar más dinero, cuando aparece una posibilidad real, cuando la vida dice, bueno, ahora adminístrate, ya no hay tanto lugar para esconderse. Ahí se revela una verdad incómoda. A veces uno no teme fracasar, teme que el fracaso deje de servir como coartada. Yo he visto a alguien decir que quiere prosperar y al mismo tiempo rechazar la primera conversación seria sobre sus gastos. He visto a alguien pedir abundancia con fervor y no ser capaz de revisar una deuda de 5 minutos, porque esa deuda no era una cifra, era una sentencia interna. He visto a alguien trabajar como bestia, levantarse temprano, hacer favores, aceptar cargas ajenas, sacrificarse hasta quedarse sin cara, y cuando por fin llega el momento de cobrar lo justo, bajar la voz, justificar el precio, pedir perdón con los ojos, como si recibir fuera un abuso. Esa es una de las formas más tristes del miedo al dinero. No siempre te impide trabajar. A veces te obliga a trabajar demasiado y a recibir demasiado poco. Te convierte en alguien útil para todos, menos para sí mismo. Te vuelve experto en resolver urgencias ajenas y torpe para defender tu propio valor. Te hace sentir noble por aguantar, espiritual por no exigir,
bueno por no incomodar, cuando debajo de esa supuesta bondad hay una antigua negociación. Si no pido mucho, no me rechazan. Si no brillo mucho, no me atacan. Si no tengo demasiado, nadie me abandona. Si sigo en lucha, sigo perteneciendo a los míos. Porque el dinero nunca llega solo al bolsillo, llega a una historia. Llega a una familia donde tal vez alguien repetía que los ricos eran malos, que el que subía se olvidaba de los demás, que el dinero daña a la gente, que mejor ser pobre pero honrado, como si la honestidad necesitara miseria para demostrar su pureza. Llega a una infancia donde se confundió el deseo con egoísmo, el descanso con flojera, el placer con pecado, el precio con vergüenza. Llega a una adolescencia donde viste a otros tener lo que tú no tenías y aprendiste a fingir que no te importaba, porque dolía menos decir «eso es superficial» que admitir «yo también quisiera sentirme seguro». Llega a una adultez donde ya nadie te prohíbe avanzar, pero sigues viviendo como si una autoridad invisible fuera a castigarte por querer demasiado. Y el problema no es que quieras dinero, el problema es que todavía no sabes qué parte de ti se asusta cuando lo imagina de verdad. Porque una cosa es desear desde la fantasía y otra es permitir desde el cuerpo. En la fantasía cualquiera quiere una casa mejor, una cuenta tranquila, una vida sin sobresaltos, libertad para decir que no, margen para respirar, capacidad para ayudar sin destruirse. Pero cuando eso empieza a tocar la puerta en forma concreta, cuando exige decisiones, límites, aprendizaje, disciplina, responsabilidad y otra identidad, el archivo se abre solo y salen documentos viejos. No sabes manejar, vas a perderlo. No eres de esa clase de gente. Algo malo va a pasar. Mejor no te ilusiones. ¿Quién te crees? Eso no es para nosotros. Esas frases no siempre suenan como pensamientos. Muchas veces se disfrazan de cansancio, de procrastinación, de prudencia, de humildad, de espiritualidad malentendida, de yo fluyo, de después miro, de cuando tenga más estabilidad, de no soy bueno para los números. Y así el ser humano crea una jaula con palabras razonables. No dice «tengo miedo», dice «no es el momento», no dice «me siento indigno», dice «no quiero ser materialista», no dice «me aterra cobrar», dice «prefiero ayudar», no dice «me da pánico ordenar mi vida», dice «yo soy así». Pero yo soy así, muchas veces es el candado más cómodo de una prisión aprendida. Hay que tener mucho cuidado con esa frase, porque parece identidad y a veces solo es resignación con buena pronunciación. Un hombre que dice «yo soy malo para administrar» quizá no está diciendo una verdad. Quizá está repitiendo la versión de sí mismo que le permitió no enfrentarse a la vergüenza de haber fallado antes. Una mujer que dice «a mí el dinero se me va» quizá no está describiendo un destino. Quizá está confesando, sin saberlo, que nunca ha podido quedarse en paz cuando tiene algo en sus manos. Alguien que dice «nunca me alcanza» puede estar hablando de ingresos bajos, sí, pero también de un interior que no sabe sentirse suficiente aunque reciba más. Porque hay bolsillos vacíos por falta de oportunidades y hay bolsillos vacíos por fidelidad a un antiguo desorden. No es lo mismo, y confundirlos mantiene a la persona dando vueltas en el mismo cuarto. Hay injusticias reales, salarios miserables, economías duras, familias que empezaron sin ventaja, deudas heredadas, contextos que no se arreglan con una frase bonita. Negar eso sería una falta de respeto. Pero también existe esa zona más íntima donde, aun teniendo alguna posibilidad de moverse, uno se comporta como si estuviera condenado. Ahí es donde comienza el trabajo honesto, no en culparte por todo, ni en convertirte en fanático de la productividad, ni en repetir afirmaciones con la boca mientras tu conducta sigue votando por la escasez, sino en sentarte frente al archivo y leer lo que contiene sin salir corriendo. El archivo donde guardaste tu miedo al dinero no es una metáfora linda, es una habitación interna llena de escenas que todavía influyen en tus decisiones. En una carpeta está la vez que pediste algo y te hicieron sentir carga. En otra está la tarde en que viste a alguien humillarse por plata. En otra está la comparación con el primo, el vecino, el compañero que tenía más y parecía caminar con una seguridad que tú odiabas porque la envidiabas.
En otra está la promesa silenciosa de no parecerte a ese familiar que se volvió soberbio cuando tuvo algo. En otra está el resentimiento contra quienes sí pudieron estudiar, viajar, invertir, comprar tiempo. En otra está la culpa de querer salir de un nivel donde todavía están los tuyos. Y en la carpeta más escondida, la que casi nadie quiere tocar, está la sospecha de que si prosperas tendrás que dejar de ser víctima de algunas historias que te dieron identidad durante años. Esa carpeta pesa, porque hay personas que no solo han sufrido por falta de dinero, han construido una personalidad alrededor de esa falta. Han aprendido a ser fuertes desde la carencia, ingeniosas desde el apuro, queridas desde el sacrificio, reconocidas desde la resistencia. Entonces, cuando la vida les propone otra forma, no saben quién serían sin la lucha. Su sistema interno no pregunta ¿seré feliz? Pregunta ¿seguiré siendo yo? Por eso el cambio financiero real toca capas que no se ven. No basta con ganar más si por dentro sigues creyendo que tener más te vuelve culpable, sucio o separado. No basta con leer sobre riqueza si en tu casa interior todavía hay un niño escondiendo deseos para no causar problemas. No basta con aprender inversión si no puedes tolerar la mirada de alguien que te acusa por cobrar bien. No basta con decretar prosperidad si tu agenda diaria está llena de evasión, desorden y pequeñas traiciones contra tu propio valor. Y esto no se dice para aplastarte, se dice para devolverte precisión. La confusión te hace sufrir doble. Primero por lo que pasa, luego por no entender por qué lo repites. Cuando ves el mecanismo, todavía duele, pero ya no estás ciego. Y una persona que deja de estar ciega puede empezar a negociar distinto con su historia. El dinero, en su forma más cotidiana, es brutalmente honesto. Entra, sale, se registra, se pierde, se multiplica, se desperdicia, se organiza, se posterga. No le importa la imagen que tienes de ti, no le conmueve tu discurso. Si dices que quieres libertad, pero cada vez que cobras, actúas desde impulsos que buscan anestesia, el registro lo muestra. Si dices que mereces más, pero aceptas condiciones que te destruyen por miedo a incomodar, el mes lo muestra. Si dices que confías en la vida, pero no eres capaz de cumplir un compromiso contigo mismo durante 30 días, tu cuenta lo muestra. No porque el dinero sea un juez espiritual, sino porque vuelve visible lo que intentas mantener abstracto. Por eso incomoda tanto. La gente puede mentirse con pensamientos elevados durante años, pero un extracto bancario tiene una frialdad casi sagrada. No insulta, no consuela, no exagera, solo muestra. Y hay que ser muy valiente para mirar sin convertir lo que ves en un látigo. Ahí se separa la madurez de la culpa. La culpa mira una cifra y dice, soy un desastre. La madurez mira la misma cifra y dice, aquí hay una conducta que debo entender y corregir. La culpa se golpea y repite. La madurez observa y cambia una pieza. La culpa necesita drama para sentir que está pagando por sus errores. La madurez necesita estructura para no seguir fabricándolos. Hay personas adictas a castigarse porque el castigo les da una sensación falsa de responsabilidad. Lloran, se insultan, prometen nunca más, sienten una limpieza emocional de 2 horas y al día siguiente vuelven al mismo patrón. No necesitan más dureza, necesitan más precisión, necesitan dejar de usar el remordimiento como sustituto de la disciplina. Porque una vida no se ordena con odio propio, se ordena con presencia, con límites, con una honestidad que no humilla y con actos pequeños repetidos hasta que el cuerpo deja de sentirse extranjero en la estabilidad. La primera práctica no es atraer dinero, es dejar de huir del dato. Mirar cuánto entra, mirar cuánto sale, mirar qué compras cuando estás triste, mirar a quién intentas comprarle cariño, mirar qué gasto aparece después de sentirte insuficiente, mirar qué deuda sigues evitando porque te recuerda una versión de ti que no quieres aceptar, mirar qué precio no cobras por miedo a perder aprobación, mirar qué oportunidad llamas riesgo cuando en realidad te exige abandonar la comodidad del lamento. No se trata de volverse frío, se trata de dejar de vivir anestesiado. Y quizá ahí aparece una de las verdades más incómodas. El miedo al dinero no siempre nace de la falta, a veces nace del contacto. Hay personas que pueden soñar con millones, pero no sostener $100 sin ansiedad. Pueden hablar de grandeza, pero no responder un mensaje de un cliente.
Pueden decir que quieren independencia, pero siguen dejando que otros decidan sus horarios, sus precios, su descanso, sus metas. Pueden afirmar que nacieron para algo más, pero cada noche negocian con la misma pantalla, la misma distracción, el mismo mañana sí. El archivo no se rompe con inspiración, se reescribe con experiencias nuevas que el cuerpo pueda creer. Y el cuerpo cree lo que repites con suficiente presencia. Cree cuando cobras sin disculparte. Cree cuando pagas una deuda sin convertirte en basura por haberla tenido. Cree cuando ahorras una cantidad pequeña y no la tocas para calmar ansiedad. Cree cuando dices no a un gasto que solo buscaba tapar vergüenza. Cree cuando revisas tus números aunque te tiemble algo por dentro. Cree cuando sostienes una conversación incómoda sin regalar tu trabajo. Cree cuando te permites disfrutar algo sin castigarte después. Cree cuando dejas de contarle tus planes a personas que solo saben bendecir tu lucha, pero no tu expansión. Esa última parte es delicada, porque no todo el mundo que te ama sabe verte crecer. Hay afectos que se acostumbraron a tu versión necesitada, disponible, endeudada, dependiente, siempre pidiendo consejo, siempre resolviendo desde abajo. Cuando empiezas a ordenar tu vida, ellos también pierden un papel. Algunos se alegran, otros se inquietan, otros te recuerdan de dónde vienes como si el origen fuera una cadena, otros te lanzan bromas disfrazadas de cariño. Ya se cree mucho, no se olvide de los pobres. Ahora sí cambió, plata llama plata, ¿no? Y si tu archivo está lleno de culpa, esas frases entran como órdenes. Entonces, bajas la intensidad, escondes logros, prestas dinero que no querías prestar, aceptas responsabilidades que no te corresponden, diluyes tu avance para que nadie se sienta incómodo. Ese es un sacrificio silencioso que parece amor, pero muchas veces es miedo a perder pertenencia. La pregunta no es si debes abandonar a los tuyos. La pregunta es por qué crees que para amarlos tienes que seguir repitiendo la misma limitación. Una lealtad que exige tu pequeñez no es amor limpio, es contrato inconsciente. Y romper ese contrato no significa volverte arrogante, significa dejar de usar la miseria como prueba de fidelidad. Hay una humildad falsa que ha destruido más destinos que la soberbia. Es esa humildad que no permite recibir, que desprecia el propio talento, que se avergüenza de mejorar, que confunde dignidad con aguante y servicio con desaparición. La humildad verdadera no niega el valor, lo pone al servicio correcto. Una persona humilde puede cobrar bien, administrar bien, vivir mejor, ayudar con más inteligencia y descansar sin pedir perdón. Lo que pasa es que a algunos les enseñaron una espiritualidad donde el deseo debía entrar de rodillas, y así aprendieron a pedirle permiso a la culpa para existir con amplitud. Pero vivir apretado no te vuelve más puro. Sufrir de más no te hace más profundo. No mirar tus cuentas no te hace más confiado. Regalar tu energía hasta resentirte no te hace más bueno. Hay una forma de pobreza interna que se disfraza de virtud, y mientras no la desenmascares, vas a seguir llamando destino a lo que en realidad es una obediencia antigua. En este punto, alguien podría sentir rabia. Rabia por haber aprendido tarde, por haber repetido tanto, por haber perdido oportunidades, por haber confundido amor con sacrificio, por haberle tenido miedo a una conversación, a una cifra, a un precio, a una decisión. Esa rabia no es enemiga si no la conviertes en veneno. Bien usada, es una fuerza que dice, no vuelvo a abandonarme así. No grita para destruir, grita para despertarte del pacto. Porque hay un momento, y uno sabe cuándo llega, en que seguir explicando el origen del bloqueo empieza a convertirse en otra manera de quedarse. Sí, lo que viviste influyó. Sí, hubo condicionamientos. Sí, te marcaron frases que no elegiste. Sí, aprendiste a reaccionar antes de saber pensar, pero llega un punto donde repetir «es que me enseñaron» ya no alcanza. La historia explica, pero no debe gobernar para siempre. El archivo puede haber sido escrito en una casa vieja, en una infancia dura, en un contexto injusto, en una mesa con cuentas y tensión, pero quien lo sigue consultando hoy eres tú, y eso no es acusación, es poder devuelto. Si todavía lo consultas, también puedes dejar de hacerlo. Si todavía obedeces una frase, puedes cuestionarla.
Si todavía te achicas al cobrar, puedes practicar otra postura. Si todavía gastas para calmarte, puedes aprender a quedarte contigo 10 minutos antes de comprar. Si todavía evitas mirar, puedes abrir la aplicación, respirar, anotar, cerrar y comprobar que no moriste. Parece simple, pero para alguien que lleva años asociando números con amenaza, mirar sin huir es un acto de liberación enorme. No hace falta convertirlo en ceremonia grandiosa. La vida cambia también en gestos secos, casi invisibles. Una libreta, un presupuesto, una llamada, un mensaje donde dices tu tarifa completa, una transferencia a ahorro, una deuda renegociada, una compra no hecha, una habilidad estudiada sin anunciarla, una hora de enfoque cuando antes había dispersión. La metafísica práctica no está en hablar bonito sobre energía, está en ver qué vibración sostienen tus actos cuando nadie te aplaude, porque lo invisible se revela en lo repetido. Una persona puede decir 1000 veces, estoy abierto a recibir, pero si cada vez que alguien quiere pagarle responde, no, tranquilo, así está bien, su decreto real es otro. Puede decir, confío, pero si vive sin registro, sin plan y sin responsabilidad, tal vez lo que llama confianza es abandono. Puede decir, quiero abundancia, pero si desprecia a quien le va bien, su interior recibe una orden contradictoria. Deseo aquello que condeno. Esa contradicción parte a la persona por dentro. Quiere subir, pero desprecia la altura. Quiere dinero, pero juzga a quien lo tiene. Quiere libertad, pero se burla de la disciplina que la sostiene. Quiere una vida distinta, pero se ofende cuando se le pide actuar distinto. Ahí no hay maldad, hay incoherencia no examinada. Y la incoherencia, cuando se vuelve hábito, se siente como mala suerte. Por eso hay que limpiar el lenguaje interno con una seriedad casi artesanal, no para repetir frases dulces, sino para dejar de alimentar órdenes destructivas. Cada yo nunca puedo no es solo una queja, es una instrucción. Cada la plata se va es una forma de preparar la pérdida. Cada eso no es para mí reduce el campo de acción antes de intentarlo. Atkinson hablaba de la sugestión como una idea que se introduce y termina actuando desde adentro. Llevada a la vida diaria, eso significa que muchas de las decisiones que llamas tuyas empezaron como frases ajenas repetidas hasta parecer verdad. Y si una frase pudo instalar miedo, otra experiencia sostenida puede instalar autoridad. No autoridad para dominar a otros, sino para gobernarte. Gobernarse no suena tan emocionante como manifestar, pero sin gobierno interior cualquier manifestación se vuelve accidente. La persona desordenada puede recibir y perder, puede ganar más y deber más, puede atraer una oportunidad y sabotearla por ansiedad, puede tocar una puerta y salir corriendo cuando se abre. Por eso el trabajo no es solo pedir más, es volverse alguien que puede habitar el más sin traicionarse. Esa es la parte que casi nadie quiere escuchar. Quieren el resultado sin convertirse en el tipo de ser humano capaz de sostenerlo. Quieren la cuenta tranquila sin las conversaciones incómodas, la libertad sin los límites, el negocio sin aprender ventas, la prosperidad sin revisar hábitos, la paz sin renunciar al drama conocido. Pero lo nuevo siempre cobra una cuota, te pide una versión menos infantil de ti, te pide dejar de usar la confusión como refugio, te pide aceptar que algunas emociones no son señales para detenerte, sino residuos de un archivo antiguo activándose. Sentir incomodidad al cobrar no significa que estés abusando. Sentir miedo al invertir en aprender no significa que sea peligroso. Sentir culpa al descansar no significa que seas flojo. Sentir vergüenza al mostrar tu trabajo no significa que no valga. El cuerpo puede reaccionar contra lo que te libera porque se acostumbró a lo que te limitaba. Esa es la paradoja más humana de todas. Uno puede extrañar la jaula si allí aprendió a sobrevivir. Por eso hay que avanzar sin esperar sentirse completamente listo. Hay que dar pasos con la incomodidad sentada al lado, no al volante. Hay que decir, te escucho, sé que vienes de algo viejo, pero no decides por mí. Y esa frase, vivida, no declamada, comienza a mover la arquitectura interna. También hay que hacer duelo, sí, duelo.
Porque ordenar la relación con el dinero implica aceptar que tal vez no tuviste la guía que necesitabas, que nadie te enseñó a administrar sin miedo, que aprendiste a golpes, que confundiste precio con valor personal, que te dio pena querer, que te dio rabia necesitar, que te escondiste detrás de una supuesta indiferencia porque admitir el deseo te hacía sentir vulnerable. Hay que llorar eso sin instalarse ahí. Hay que reconocer al niño que escuchaba discusiones y creía que la vida era una cuenta impagable. Hay que reconocer al joven que fingía seguridad mientras se comparaba por dentro. Hay que reconocer al adulto que ha cometido errores no porque sea incapaz, sino porque intentó manejar con mapas rotos. Pero después de reconocerlo, hay que dejar de entregar el timón a esas versiones. Honrarlas no es obedecerlas. Honrar tu pasado no es repetirlo. Honrar a tu familia no es copiar sus límites. Honrar el esfuerzo de los que vinieron antes no es quedarte donde ellos se quedaron. A veces, la mejor forma de honrarlos es aprender lo que ellos no pudieron aprender, construir lo que ellos no pudieron sostener, hablar de lo que ellos callaron, descansar de lo que ellos cargaron, recibir sin convertirte en lo que ellos temían. Ese es un acto espiritual más profundo que cualquier discurso, convertir una herencia de tensión en una práctica de claridad. Y claridad significa mirar. Mirar sin teatralidad. Mirar tus números, tus impulsos, tus frases, tus modelos, tus resentimientos, tus deudas, tus talentos, tu capacidad real de generar, tus excusas favoritas. Mirar también tu relación con el merecimiento, pero no como frase de calendario, sino como conducta concreta. ¿Aceptas ayuda sin sentirte inferior? ¿Cobras sin justificar tu existencia? ¿Puedes tener algo bueno sin dañarlo rápido? ¿Puedes recibir un elogio sin negarlo? ¿Puedes ahorrar sin sentir que estás privando a alguien? ¿Puedes invertir en ti sin pedir permiso invisible? ¿Puedes equivocarte financieramente sin convertir el error en identidad? Ahí está el trabajo, no en repetir que eres próspero mientras sigues viviendo de espaldas a tus propios actos, sino en volverte una presencia confiable para ti mismo, porque la confianza no aparece por magia, aparece cuando empiezas a verte cumplir. Un día cumples con anotar, otro día cumples con no gastar desde la ansiedad, otro día cumples con cobrar completo, otro día cumples con aprender algo que aumenta tu valor. Otro día cumples con no prestarle dinero a alguien que sabes que usa tu culpa como cajero emocional. Otro día cumples con no esconderte. Y cada cumplimiento pequeño le dice al cuerpo, ya no somos aquella casa temblando frente a una factura. Ya no somos ese niño esperando que los adultos se calmen. Ya no somos esa vergüenza con zapatos. Ya no somos esa vieja lealtad a la escasez. Somos alguien aprendiendo a sostener su vida con más respeto. Y tal vez esa sea la definición más limpia de riqueza interior aplicada al mundo material. Sostener la propia vida con respeto. No ostentación, no delirio, no superioridad. Respeto. Respeto por tu tiempo, por tu trabajo, por tu descanso, por tus compromisos, por tu palabra, por tus límites, por lo que dices querer, porque cada vez que dices que quieres mejorar y luego actúas como si no importara, algo en ti deja de creerte. Y cuando uno deja de creerse, busca afuera una fuerza que lo rescate. Pero la fuerza no vuelve en un rayo, vuelve cuando tu palabra recupera peso. Mañana reviso y revisas. Este mes no gasto en eso, y no gastas. Voy a cobrar esto, y lo cobras. Voy a aprender, y te sientas aunque no tengas ganas. Voy a salir de esta deuda, y haces el plan, aunque el orgullo arda. Esa consistencia cura una fractura silenciosa, la distancia entre lo que prometes y lo que haces. En esa distancia se esconde gran parte de la ansiedad financiera. No solo temes no tener, temes saber que no estás cuidando lo que tienes. No solo temes al futuro, temes encontrarte en el futuro con las consecuencias de la evasión presente. Por eso el orden calma. No porque resuelva todo al instante, sino porque le devuelve dirección al sistema. Una persona puede estar en una situación difícil y aún así sentir dignidad si sabe que está mirando, aprendiendo y actuando. Otra puede tener ingresos altos y vivir aterrada si todo por dentro es fuga. La paz no depende únicamente de la cantidad, depende de la relación. Y una relación se transforma con trato, no con fantasía.
Tratar bien al dinero no es adorarlo, es no usarlo para llenar huecos que piden presencia. Es no despreciarlo mientras dependes de él. Es no perseguirlo como esclavo ni rechazarlo como enemigo. Es comprender que pasa por tus manos y revela cómo te vinculas con necesidad, deseo, culpa, control, placer, poder, miedo, generosidad y responsabilidad. En ese sentido, el dinero es un espejo incómodo, pero también una escuela. Te enseña dónde no sabes recibir, dónde no sabes esperar, dónde quieres compensar una tristeza con compras, dónde quieres comprar pertenencia, dónde te da pánico que alguien se moleste si pones un límite, dónde confundes urgencia con importancia, dónde sigues siendo leal a una versión antigua, y cuando lo ves así, algo cambia. Ya no estás peleando con billetes, estás trabajando con una parte de tu historia. Entonces, el archivo deja de ser una condena y se convierte en material de estudio. No estudio frío, sino íntimo. Tomas una escena y preguntas, ¿qué decidí ahí sin saber qué estaba decidiendo? Tomas una frase familiar y preguntas, ¿me protege o me reduce? Tomas una conducta repetida y preguntas, ¿qué emoción intenta evitar? Tomas una meta y preguntas, ¿qué identidad me exige? Porque toda meta verdadera exige identidad. Si quieres estabilidad, tienes que volverte alguien que no coquetea con el caos para sentirse vivo. Si quieres ingresos mejores, tienes que tolerar ser visto, evaluado, elegido o rechazado sin derrumbarte. Si quieres libertad, tienes que dejar de vender tu tiempo por aprobación. Si quieres ayudar a otros, tienes que dejar de destruirte para probar que amas. Si quieres crecer, tienes que permitir que algunos no entiendan tu cambio. Eso duele, pero también limpia. No todo el mundo puede entrar a la etapa que estás intentando construir. Hay quienes solo saben relacionarse contigo desde la carencia compartida. Cuando tú empiezas a hablar de orden, de metas, de precios, de inversión, de responsabilidad, sienten que les estás mostrando algo que ellos no quieren mirar. No los odies. Tampoco les entregues el volante. La compasión sin límites se vuelve autoabandono, y el autoabandono, tarde o temprano, termina cobrando intereses. Quizá por eso este capítulo no busca convencerte de que el dinero llegará mágicamente si piensas bonito. Busca algo más serio, que dejes de consultar un archivo contaminado cada vez que tomas una decisión, que cuando aparezca la vieja sensación en el estómago no la confundas con verdad, que cuando escuches por dentro no puedes, preguntes, ¿quién habla? ¿Cuántos años tiene esa voz? ¿Qué sabe de la persona que soy ahora? ¿Qué evidencia tengo hoy? ¿Qué acción pequeña puedo tomar aunque esa voz siga hablando? Esa pregunta es una llave. No abre todo de golpe, pero abre una grieta en el mecanismo, y por esa grieta entra una posibilidad nueva, la de actuar sin estar completamente curado, avanzar sin estar completamente seguro, recibir sin haber resuelto cada culpa, ordenar sin esperar que desaparezca la ansiedad. Hay una adultez espiritual en eso, dejar de pedir que la vida te quite toda incomodidad antes de moverte, dejar de usar tu sensibilidad como excusa para no tomar decisiones, dejar de tratar tu pasado como un permiso permanente para desordenarte. Con ternura, sí, pero con firmeza, porque llega una edad en la que uno tiene que hablarse claro. Esto me pasó, pero esto no puede seguir manejándome. Esto me dolió, pero no voy a convertirlo en mi forma de cobrar. Esto me faltó, pero no voy a seguir faltándome yo. Esto me enseñaron, pero ahora me toca revisar si era cierto. Y al revisar, descubres algo extraño. Varias de las reglas que dirigían tu vida no eran leyes, eran sustos heredados. No eran sabiduría, eran supervivencia, no eran destino, eran repetición. Alguien tuvo miedo y lo llamó prudencia, alguien fue humillado y lo llamó humildad, alguien no pudo y lo llamó realidad, alguien se resignó y lo llamó madurez. Tú puedes respetar su historia sin seguir usando sus conclusiones. Esa es la ruptura. No una ruptura violenta, sino lúcida. Dejas de pelear con tus raíces y empiezas a podarlas. Lo seco se corta, lo vivo se cuida, lo útil se conserva, lo que enferma se deja de alimentar. Y entonces el dinero empieza a ocupar otro lugar. Ya no es el monstruo de la mesa, ni el Dios que salvará todo, ni la prueba de valor, ni la amenaza de abandono. Se vuelve una herramienta dentro de una vida más
más consciente, algo que administras, generas, compartes, inviertes y respetas, algo que no define tu alma, pero sí revela tu relación con la materia, con el tiempo y con la elección. Porque mientras vivas en un cuerpo, en una casa, en una ciudad, con necesidades, proyectos y responsabilidades, lo material también forma parte de tu camino. No eres menos espiritual por aprender a cobrar, no eres menos profundo por querer estabilidad, no eres menos sensible por organizarte, no eres menos bueno por dejar de rescatar a todo el mundo con dinero que necesitas para construir tu base. La vida no te pidió desaparecer para ser digno, y tal vez esa frase tenga que entrar donde antes entró la vergüenza. No viniste a desaparecer para merecer amor, no viniste a vivir pidiendo perdón por necesitar. No viniste a repetir el miedo de tu casa como si fuera apellido. No viniste a usar la escasez como identidad sagrada. Puedes ser noble y próspero. Puedes ser generoso y ordenado. Puedes venir de carencia y aprender estabilidad sin traicionarte. Puedes mirar una cuenta sin sentir que estás frente a una sentencia. Puedes cobrar sin volverte frío. Puedes tener más sin olvidar lo esencial. Puedes salir de una historia sin despreciar a quienes siguen dentro. Pero todo eso exige dejar de romantizar el caos interno, exige cerrar algunos expedientes, exige decir, este archivo fue útil para sobrevivir, pero ya no sirve para dirigir mi vida. Y cerrarlo no significa borrarlo. Siempre habrá una memoria. Quizá un día vuelva la sensación al recibir una factura grande, al negociar, al invertir, al perder, al ganar más de lo acostumbrado. Pero la diferencia es que ya no obedeces automáticamente. La miras pasar, la nombras, la ubicas. Esto es antiguo. Esto no es una profecía. Esto es mi cuerpo recordando una amenaza que hoy puedo manejar. Y entonces haces lo que antes no podías hacer. Permaneces. Permaneces frente al número, permaneces frente al precio, permaneces frente al deseo, permaneces frente a la responsabilidad, permaneces frente a la posibilidad de que tu vida sea más amplia de lo que tu archivo permitía. Ahí empieza una forma de libertad que no necesita espectáculo. Se siente en la respiración cuando ya no evitas. Se siente en la voz cuando dices tu valor sin bajarlo al final de la frase. Se siente en la mano cuando pagas, ahorras, inviertes o rechazas con presencia. Se siente en la noche cuando no tienes que inventar excusas para no mirar lo que sabes que debes mirar. Se siente en la manera en que dejas de perseguir aprobación y empiezas a construir respeto propio. Nadie aplaude esos actos porque son privados, pero cambian la estructura de una vida. Y un día, sin ceremonia, notas que el dinero ya no tiene la misma carga. Todavía importa, claro, todavía exige cuidado, todavía puede traer retos, pero ya no manda sobre tu respiración como antes, ya no define tu valor, ya no decide cuánta voz tienes, ya no convierte cada cuenta en una amenaza de abandono, ya no te obliga a elegir entre pertenecer y crecer. Y quizá ahí comprendes que el archivo no se destruyó. Fue reemplazado por otro registro, escrito con actos más honestos, un registro donde recibir no significa peligro, donde administrar no significa frialdad, donde crecer no significa traición, donde tener no significa volverse otro, donde el dinero deja de ser una herida repetida y se convierte en una responsabilidad que puedes aprender a sostener. Y cuando eso ocurre, no te vuelves invencible ni perfecto, te vuelves menos manipulable por tu propia historia. Eso ya es enorme, porque el verdadero cambio no siempre se siente como euforia. A veces se siente como sentarse con una cuenta sin temblar tanto, como decir, no puedo prestarte, sin inventar una excusa. Como cobrar lo justo y dejar que el silencio del otro exista, como comprar algo necesario sin culpa, como no comprar algo innecesario aunque la tristeza insista, como admitir, me equivoqué, sin convertirlo en, soy un fracaso. Como mirar hacia atrás y entender que la escasez no solo fue una condición externa, también fue un idioma, y que ahora estás aprendiendo otro, un idioma más limpio, más adulto, más tuyo. Y la vida,
Cuando uno cambia de idioma interno, empieza a responder diferente, no porque todo se vuelva fácil, sino porque uno deja de negociar desde el mismo lugar roto. Ya no pides desde la vergüenza, ya no trabajas desde la desesperación, ya no aceptas desde el miedo a no volver a tener, ya no das para que no te abandonen, ya no escondes tus ganas de avanzar, ya no llamas humildad a reducirte, ya no llamas paz a no mirar, empiezas a caminar con una sobriedad distinta, con una fe menos teatral y más encarnada, de esas que no necesitan gritar, todo va a cambiar, porque ya están cambiando la forma en que respondes a lo pequeño, y eso, aunque parezca poco, es donde se reescribe el destino cotidiano. No en una explosión mística, sino en la repetición consciente de una nueva relación contigo. El archivo donde guardaste tu miedo al dinero no se abrió para avergonzarte, se abrió para que dejaras de vivir dirigido por papeles vencidos. Toma lo que haya ahí, míralo con respeto, devuelve a cada voz su dueño, a cada recuerdo su fecha, a cada susto su contexto, a cada frase su verdadero tamaño. Luego levanta la cabeza. Hay vida esperando decisiones que no nazcan del pánico antiguo. Hay trabajo que merece precio, hay descanso que no necesita culpa, hay proyectos que no pueden seguir aplazados por lealtades invisibles, hay una versión de ti que no quiere hacerse rica para sentirse superior, sino estar en paz para dejar de mendigar seguridad en lugares equivocados. Empieza por lo que puedas sostener hoy. Un número mirado, una deuda nombrada, un gasto detenido, un precio respetado, una frase cambiada, una hora de enfoque, una conversación honesta. No subestimes esos gestos. El miedo antiguo se alimentó de repeticiones pequeñas. La libertad también. Mira bien lo que te voy a decir. No puedes seguir pidiéndole paz al dinero si por dentro todavía lo tratas como una amenaza. No puedes querer abundancia y al mismo tiempo sentir culpa cuando cobras, vergüenza cuando quieres más, ansiedad cuando miras tus cuentas y miedo cuando la vida te pone una oportunidad enfrente. Eso no es casualidad. Eso es un archivo viejo funcionando en silencio. Y venga, pare un momento, ¿esto soy yo o no soy yo? Porque uno dice quiero cambiar, pero cuando llega la hora de ordenar, revisar, cobrar, ahorrar o decidir, vuelve el mismo temblor interno. Ahí no está hablando tu futuro, ahí está hablando una versión antigua de ti que aprendió que el dinero era conflicto, presión, pelea, escasez o peligro. Atkinson hablaba de la sugestión como esas ideas que entran por debajo y terminan pareciendo tuyas. Y eso fue lo que pasó. Alguien sembró una frase, una escena, una vergüenza, una culpa, y tú la convertiste en destino sin darte cuenta. Pero ya no eres ese niño mirando cómo los adultos sufrían por una cuenta. Ya no eres esa persona que tiene que regalar su valor para que no la rechacen. Ya no tienes que seguir llamando humildad a vivir con miedo. La solución empieza cuando dejas de huir de lo que te incomoda. Mira tus números, cobra lo justo, ordena lo pequeño, deja de gastar para tapar tristeza, deja de prestar por culpa, deja de decir yo soy así cuando en realidad estás repitiendo una programación. El dinero no viene a salvarte, viene a mostrarte cómo te tratas cuando tienes que sostener tu propia vida. Y desde hoy, que quede claro, tu historia explica tu miedo, pero no tiene derecho a dirigir tu destino. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Hoy empiezo a reescribir mi archivo mental con el dinero.